Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gran honor abrir este evento junto con la querida Isabel. Queríamos, en nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Máster en Cultura Jurídica, darles la más cordial bienvenida a gente que viene de lugares muy diferentes. Tenemos hoy asistentes de personas de toda América Latina, de África, de Europa y de China. Así que yo no sé si decir buenas tardes, buenos días, buenas noches o qué. Pero lo que sea en los países y en los lugares donde están ustedes ahora, me da muchísimo gusto saludarlas, y les doy la palabra a mi colega Bruno y Elizabeth para que tengan a cargo la coordinación del evento de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gastrón, doctora González Nieves. ¿Qué tal a todos, damas y caballeros, público en general? Como bien has dicho, Andrea, sean todos bienvenidos y bienvenidas en el horario que estén al presente evento. Bueno, ya me has presentado, mi nombre es Bruno Mardeñez, y junto con también la doctora Elizabeth Silva, abogada y docente de esta casa de estudios, vamos a estar moderando el presente evento titulado justamente Protegiendo nuestros datos personales, el caso WhatsApp. En esta oportunidad tendremos a dos grandes personas, dos grandes expositores que nos hablarán acerca de WhatsApp, esta famosa aplicación de mensajería instantánea que obviamente está disponible en los teléfonos inteligentes, los smartphones, que a día de la fecha es la aplicación más popular de su tipo en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos a nivel global, digamos, lo que representa un aproximadamente 23% del total de la población global, porcentaje que, por cierto, aumenta notoriamente en la región sudamericana. En el día de hoy, y de la mano de ellos, aprenderemos acerca del impacto de esta aplicación, no solamente en nuestra vida diaria, sino desde lo que representa desde la ciberseguridad y cómo se relaciona con nuestros datos personales, siempre, por supuesto, contando con la óptica y perspectiva jurídica que brinda esta casa de estudios. Una cuestión administrativa, al finalizar las correspondientes exposiciones, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes, audiencia, pueden realizar una o varias preguntas por escrito a través del chat que nos proporciona, digamos, la plataforma de Zoom. Ahora, sin más que agregar, permítanme presentarles al primer orador de este evento. Él es doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de las asignaturas Historia de los Derechos Humanos y Derecho Medieval Antiguo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del programa del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así como también director del programa de actualización en Ciencias Jurídicas, codirector del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Le cedo la palabra y la bienvenida a este evento al profesor doctor Ricardo Rabinovich Bergman. Ricardo, es tuya la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Bruno, y gracias, Elizabeth, y gracias a mis queridas y brillantes compañeras de gestión en el Departamento de Ciencias Sociales, Isabel Cristina González Nieves y Andrea Laura Gastrón. Primero que nada, quiero decirles que este evento, que veo con gran alegría que ya ha reunido a más de 120 personas provenientes de, como bien decían mis queridas amigas, de gran parte del mundo, gracias a la tecnología esta de que disponemos ahora. Es un evento que se debe 99,99%, que, como bien sabemos en materia de vacunas, que hemos aprendido en un curso acelerado en los últimos meses, es igual que 100%, se debe a la profesora doctora Johanna Falguero, que es quien lanzó la idea, quien me propuso en su momento realizar esta actividad, y que además es la persona a quien ustedes han venido hoy a una mínima introducción, porque yo la verdad es que lo que quiero es aprender de ella y escucharla con muchísima atención. Lo que sí me ha convocado aquí es el tema fundamentalmente de los datos personales.
Porque es algo interesante. Empezamos a prestar atención al tema muchísimo antes de que existieran los ordenadores y muchísimo antes de la cibernética y muchísimo antes de los smartphones y muchísimo antes de WhatsApp. Empezamos a mirar el tema de los datos personales incluso con otras terminologías en los textos constitucionales decimonónicos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los papeles privados, cuando hablábamos del secreto, del sigilo, en portugués se dice también sigilo, ese espacio, ese ámbito que tenía que ver, a veces se lo miraba desde el lado de la intimidad, luego vino el anglicismo privacidad, que es una incorporación, una importación fundamentalmente de Estados Unidos, del lenguaje jurídico norteamericano, más que del lenguaje jurídico británico propiamente, en el mundo sudamericano. Y en realidad, en general, no se estaba hablando de la privacidad y no se estaba hablando de los papeles. Se estaba hablando de una serie de informaciones que vivimos emanando. Los seres humanos emanamos permanentemente una serie de elementos que inciden en la autoconstrucción existencial en los demás. De acuerdo con mi humilde punto de vista, los seres humanos nos autoconstruimos en dos esferas. Nos autoconstruimos en nosotros mismos y nos autoconstruimos en los demás. Y la autoconstrucción existencial en los otros no necesariamente coincide, es más, normalmente no coincide con la autoconstrucción que nosotros hacemos en nosotros mismos. Había un sketch muy divertido del cómico argentino Capusotto, donde un señor trataba de conquistar a una señorita y entonces mostraban al señor mirado desde sí mismo, que se veía un triunfador, un winner, todo elegante y demás, y luego el señor mirado por la señorita y se veía un imbécil, todo haciendo idioteces y diciendo cualquier tipo de huevadas y demás. Es muy corriente que a veces me pasa, por ejemplo, en el programa de cursos para el doctorado, que recibo currículos, y a veces recibimos algunos currículos, algunas hojas de vida, que uno dice, pero esta persona no tiene abuela, porque el currículo es una suma de autoelogios y es brillante para esto y domina el idioma inglés. A mí me encanta eso de domina el idioma inglés, porque me imagino a William Shakespeare, no al que se murió con la vacuna ahora ya dada en Inglaterra, que una periodista argentina lo confundió con el otro, maravilloso. Por favor, vuelvan a abrir las escuelas en Argentina, urgente. Pero al otro William Shakespeare, aquel de la época de Isabel I, y me lo imagino a William Shakespeare si él diría que domina el idioma inglés. Y yo tengo mis serias dudas. Pero sin embargo tengo muchos que se presentan y dicen, domina el inglés, es una persona con cualidades de liderazgo. Decir, mira, hermano, eso te lo tienen que decir los demás. Eso lo tienen que decir los demás. Que vos digas que tenés cualidades de liderazgo no sirve absolutamente para nada. Al contrario, lo que está diciendo con eso es que sos un fanfarrón insoportable, que seguramente querés venir a hacer el doctorado porque en tu casa no te aguantan. Entonces, la cuestión es, o sea, más bien querés exiliarte, pero no te queremos. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros nos autoconstruimos y nos vemos de una manera y los demás nos ven de otra. Pero la cuestión es, ¿en qué medida nosotros podemos o debemos controlar aquellas emanaciones de nosotros que van a construir esa imagen de nosotros en los demás? Claro, si a mí no se me permite controlar lo que de mí saben los demás, sobreviene aquello que dice muy famosamente, y mucho antes de los ordenadores,
un personaje de una obra de teatro de el gran Jean-Paul Sartre. La obra se llama A huis clos, a puertas cerradas, y un personaje se llama Garçon. Y Garçon un día se encuentra en una mesa con unas personas que nunca vio y no sabe cómo está ahí, no sabe por qué está ahí. Y estas personas saben todo de él, saben todo de él, saben su vida, saben quién es, saben qué piensa, saben lo que hace, saben sus proyectos. Y Garçon no entiende hasta que de repente Garçon se da cuenta. Y dice, me morí y estoy en el infierno. Y el infierno no tenía carbones encendidos, ni fuegos, ni diablillos echando agua caliente en calderos. Y ahí dice su famosa frase, l'enfer c'est les autres. El infierno es los otros. Los otros cuando yo no puedo evitar que los otros sepan todo de mí. Luego vino el señor Zuckerberg y otras personas más y dijeron, pero vamos a abrir canales para que la gente pueda presentarse a los demás y hacerse conocer. Pero la cuestión es, en el mundo en el que vivimos ahora, ¿qué es la intimidad? ¿Existe la intimidad? Cuando yo estudiaba en la facultad, los ejemplos que había en los libros con los que preparábamos la materia sobre violación al derecho a la intimidad, hoy en día nos hacen reír o llorar de nostalgia. Me acuerdo que un ejemplo que daba un profesor era el de un sujeto que compraba unos binoculares para observar a su vecina cuando ella se cambiaba de ropas. ¡Qué romanticismo aquel! Imaginarse que eso era la violación a la intimidad hace 40 y algo de años. Hoy en día, a veces me preguntan, tengo que presentar a alguien en un evento, ¿dónde puedo conseguir el currículum? La verdad, hoy en día no tiene más sentido, porque hoy en día uno pone el nombre en el Google y sabe más de la persona que lo que la persona sabe de sí misma. Yo tengo la costumbre de cada tanto poner mi nombre en el Google para enterarme cosas de mí. Así estoy al tanto de qué cosas hago, qué cosas pienso, qué cosas digo, qué cosas escribo, porque la verdad es que el Google sabe mucho más de mí que yo. Y esto es algo que nos obliga a replantear completamente nuestro ser en el mundo en este momento. ¿Hasta qué punto el existente, hasta qué punto el ser humano ha rescindido su derecho a controlar su autoconstrucción en los otros? Este es el gran problema que hoy en día se presenta. Hace unos 30 años, en un trabajito muy, muy modesto, como suelen ser los míos, sosteníamos, creo que por primera vez, que se debía reconocer un derecho autónomo, distinto del que tiene que ver con la intimidad, para proteger los datos personales. Esto lo tomó el profesor Santos Cifuentes en su momento como tema de su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Jurídicas. Y empezó a hablarse del tema en la cátedra del doctor Cifuentes. Y esto fue algo que empezaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos, cuando todavía Internet era algo que existía, pero de lo cual no teníamos noticia en realidad, y cuando las computadoras u ordenadores eran unos aparatos que hoy en día dan pena, como por ejemplo la famosa Commodore 64 y cosas por el estilo. Pero en realidad no es algo que ha surgido de la cibernética, es algo que ya estaba. Esta cuestión se ha potenciado de una manera colosal con la tecnología que existe
hoy en día. Entonces el desafío requiere personas jóvenes, agudas, pensantes y valientes, como la doctora Johanna Faliero, para decir no. Aún pretendemos poner un límite. Qué difícil es poner el límite hoy en día. Qué difícil es poner el límite hoy en día. Una cosa que decíamos con muchos opositores, que seguramente tendrían razón, hace 30 años, salíamos al frente de una muy establecida en ese momento división entre datos sensibles y datos no sensibles. Y creo que demostramos con algunos ejemplos que en realidad no existen los datos no sensibles, que a partir de un buen entrecruzamiento, a partir de un buen software, uno puede realmente transformar en sensibles los datos menos sensibles. Uno puede elaborar perfiles. El ejército norteamericano había sido pionero en esto en su momento, cómo detectar a un comunista, cómo detectar a una persona homosexual, etcétera, etcétera, a partir de preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con las ideas políticas o con la orientación sexual. Pero, lógicamente, nunca con 100% de éxito, pero sí con un grado de aproximación suficiente como para preventivamente descartar a esta persona, de acuerdo con los prejuicios que tuvieran quienes estaban llevando adelante este tipo de contrataciones o de mediciones. Entonces, hoy en día, con el mundo hiper interconectado en el que vivimos, pensemos que ya hace más de 20 años que Manuel Castells hablaba de la sociedad de redes, de la sociedad de información. Más de 20 años, 25 la publicación de la obra de Manuel Castells. Hoy, en que el fenómeno del coronavirus ha potenciado hasta niveles verdaderamente impensables, poco tiempo antes, esta conexión en la que todas estamos involucradas. Hoy es interesantísimo que haya gente que todavía no se dé por vencida y que se anime a salir como David con la onda contra Goliat armado de lanza, espada, casco y yelmo y diga no. Todavía estamos, todavía queremos que se respete algo que podamos llamar dignidad. Todavía quiero ser yo quien, en tanto pueda, sea la arquitecta de mi destino. Qué bien, Johanna, que haya gente como vos y qué honor que seas profesora y doctora de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo quería simplemente darte este muy modesto pie de introducción y, si les parece, a Bruno y a Elizabeth, presentarte para que entonces sigas adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo, como siempre. Ahora les quiero presentar a la doctora Johanna Faliero. Como vos dijiste, Ricardo, Johanna es abogada, egresada de nuestra querida Casa de Estudios, también es doctora en Derecho por nuestra querida UBA, y ella además, entre muchísimas cosas que hace, porque hace muchas cosas, se desempeña como directora del programa de actualización de Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad que se dicta en la Facultad de Derecho. Es directora del posgrado en Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, así como la directora de varios cursos independientes que se dictan en esa casa de estudios.
Es consultor internacional, director de Falira Attorney at Law y autor de 4 libros. Algunos de ellos son La protección de datos personales y el derecho al anonimato. Profesora, todo el micrófono es suyo. Y muchísimas gracias por estar acá. Por favor, Elizabeth, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Antes que nada y antes de comenzar, les agradezco mucho a vos, Elizabeth, y a Bruno por la moderación de este encuentro. Y en primer lugar, infinitamente agradecer la infinita generosidad y el espacio brindado por el doctor Rabinovich Berman. Ricardo, realmente agradezco enormemente la oportunidad, el espacio, la confianza y el respeto académico que realmente me llena de humildad, particularmente siendo vos, creo, uno de los primeros paladines en esta temática. Vos decís, bueno, esta lucha de David contra Goliat, creo que, bueno, más es autorreferencial que referencial hacia mi persona. Tal vez todos los asistentes no lo saben, pero bueno, Ricardo escribió un libro en el año 96 sobre la temática del derecho personalísimo sobre los datos personales. Tal vez esta cuestión pudo haber pasado desapercibida en el año 96, pero podemos, si bien pasaron las décadas, apreciar la infinita capacidad jurídica proyectiva de Ricardo, en particular por haber escrito hace ya más de, 2 décadas, 21, 25 años atrás, una temática que es absolutamente vigente hoy en día y con una perspectiva jurídica doctrinaria tan absolutamente moderna, disruptiva, innovadora, en un contexto en el cual ni siquiera se lograba vislumbrar lo que iba a ser la protección de datos personales. Simplemente posicionémonos desde un punto de vista o desde una perspectiva historicista a nivel constitucional local. Recién en el año 94, acceso, rectificación, confidencialidad y oposición en nuestro texto constitucional en el artículo 43, párrafo 3. Y Ricardo tan solo 2 años luego estaba proyectando un derecho personalísimo que en ese momento recién estaba dando sus primeros pasos y que no estaba reconocido por lo menos en una norma ius fundamental como la que hoy en día tenemos en materia de protección de datos personales. Por lo tanto, quiero que nos detengamos a apreciar este hecho porque realmente no es menor. No es menor y creo que el talento de Ricardo de detectar estas temáticas antes de que ocurran y antes de que cobren, como decirles, el estado mainstream, el estado en el cual todos los juristas tal vez enfocan en estas cuestiones, mismo para la propia área del derecho informático. El derecho informático en esos momentos no estaba mirando específicamente en la temática de protección de datos personales, estaba más orientado al tema de la lex informática, de la costumbre informática y de otras cuestiones mucho más lineales, mucho más primarias. Y el tener una perspectiva tan moderna y tan avanzada a ver, pensando un poco también en las tensiones potenciales que se podrían llegar a dar en un futuro tecnológico exponencial que en ese momento no se tenía, porque el procesamiento de datos en el año 96 era mucho más lineal. Estamos hablando, como decirles, en una era pre-internet generalizado como hoy en día lo tenemos, una era pre-dispositivos, una era pre-economía de las aplicaciones, y el proyectar un derecho personalísimo en ese contexto de procesamiento tan embrionario es realmente de una calidad académica impresionante. Por lo tanto, bueno, quiero apreciar y destacar esto y agradecerte infinitamente, Ricardo, siendo vos uno de los creadores y artífices de estas cuestiones, especialmente poder compartir esta visión en materia de la protección de estos derechos, en materia de datos personales y en particular estas tensiones que se generan con ciertos casos como los que nos convoca, que es el tema de WhatsApp. Así que agradecerte nuevamente al espacio del Departamento de Ciencias Sociales, a la doctora Andrea Gastrón también infinitamente por generosidad y por la calidad profesional y personal que tiene, al máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y desde ya también
dando la bienvenida a todos y agradeciendo a todos los participantes que nos siguen en todas partes del mundo, como bien ha señalado, nos están siguiendo desde diferentes lugares, así que bueno, les deseo muy buenas noches a todos y agradeciéndoles la concurrencia a este encuentro. Elizabeth, disculpa, ¿ibas a decir algo? Y... ¿no? Ok. Bueno, entonces, para comenzar un poco y retomando específicamente estos conceptos que había señalado particularmente Ricardo, con esta temática de la identidad digital, del perfilamiento desde la perspectiva de la construcción de la identidad del individuo en estos contextos de procesamiento masivo de datos y de metadatos de la persona que termina construyendo esa identidad digital que, como él bien señalaba, conoce más del individuo que lo que el individuo conoce sobre sí mismo. O sea, no solamente dice aquello que el individuo cree que es y cree que ha volcado en esa esfera de lo digital, pero también termina diciendo cosas que el individuo desconoce sobre él o que pueden no ser correctas o que pueden ser erradas en función de esa autopercepción o construcción que hace la persona sobre sí misma. Y de hecho tiene una capacidad intrusiva cada vez más elevada, en particular porque tiene una capacidad omnisciente en tiempo real de un conjunto de datos y metadatos. Nosotros nos hemos convertido como individuos en máquinas productoras de datos de forma permanente, de forma casi industrial, y es de esta forma en la que si nos posamos un poco específicamente en estas cuestiones de pensar en la masificación y la generalización del uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, la generalización de la utilización de las aplicaciones, la generalización de la utilización de las vinculaciones sociales que nosotros realizamos a partir de redes de comunicación, a partir de redes sociales, nos conlleva a pensar en los flujos de información. Hoy en día hay una intensificación no solamente de las comunicaciones, sino también exponencial de todos esos volúmenes de datos y de la velocidad de procesamiento de esos volúmenes de datos. Ahora, lo fundamental y tal vez lo más capital desde el punto de vista de la protección y de esa necesidad de tutela personalísima sobre el tema de la protección de los datos personales de los individuos, viene a colación de las capacidades de relacionamiento y de inferencia analítica que se logra a partir de las técnicas avanzadas de procesamiento de datos y las extracciones que nos logran obtener de estos perfilamientos. Y estos perfilamientos en los cuales nosotros tenemos afectaciones colectivas en materia de consentimiento y que responden a prácticas relativamente novedosas de procesamiento de datos que todavía no nos hemos acostumbrado a calificar como riesgosas cuando podríamos decirlo y afirmarlo jurídicamente. Son prácticas de carácter económico riesgoso, porque hay un riesgo intrínseco a esos procesamientos productos de ese perfilamiento analítico al cual nos vemos sometidos como titulares de los datos, como ciudadanos, como individuos, como consumidores, como usuarios. Progresivamente, al mismo tiempo que tenemos todas estas explosiones desde el punto de vista de la evolución tecnológica, también tenemos una explosión desde la perspectiva de la economía de datos y de la economía digital. Tenemos una economía basada en aplicaciones donde la centralización progresivamente es cada vez mayor. Y eso implica que a través de ese juego de la convergencia digital, del romanticismo que se tiene sobre la disruptividad de estas tecnologías y otras cuestiones, tal vez la ciudadanía no se detiene a observar que esa centralización sirve para condensar de manera más inequívoca las identidades digitales con el aporte de productos de procesamiento de diferentes ámbitos, de manera tal que esa identidad digital termina siendo engrosada y obviamente genera mayores afectaciones con capacidades multiplicadoras del daño respecto de sus titulares. Entonces, tenemos que hablar de qué trata la protección de datos personales para poder redimensionar la importancia de la misma y entender que esa privacidad, que esa protección de datos, que esa autodeterminación informativa que hemos construido como conceptos jurídicos hoy en día importan más que nunca. En particular, el insumo que fundamentalmente utilizan estas técnicas de perfilamiento son los datos personales.
datos personales de los individuos, de los titulares, datos y metadatos que las personas se desprenden a veces de manera consciente y a veces sin saberlo, simplemente por la utilización, por ejemplo, de cookies que extraen estos datos y que la persona tal vez no es advertida, o bien porque no se revisan bien las condiciones de asentimiento en las aplicaciones que se utilizan. Entonces surgen muchísimos riesgos, en particular por esos perfilamientos y la acumulación de esos datos personales. Hay muchos derechos fundamentales en juego, o sea, si bien nosotros podemos nombrar derechos, como bien describía Ricardo, de raigambre más histórica, el carácter de la intimidad, la evolución doctrinal del concepto del right to privacy, la evolución pretoriana del concepto de la autodeterminación informativa a nivel jurisprudencial alemán. Si bien podemos trabajar con esos derechos fundamentales en juego, sabemos que es expansiva la categoría de derechos que pueden verse afectados por el perfilamiento y por el tratamiento intrusivo en materia de datos personales con técnicas que son cada vez más riesgosas. Técnicas que podemos mencionar: Big Data, Data Mining, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning, y la lista sigue. Todo ese procesamiento automatizado que se realiza sirve obviamente para la generación automatizada de esos perfiles que se utilizan y de los cuales se extrae un claro provecho económico. Aquí podemos ya empezar a hablar de teorías de carácter objetivo, del riesgo-provecho, porque hay una monetización permanente de esa explotación en materia de datos personales. Y esto conduce a que nosotros hayamos naturalizado como titulares de los datos, como ciudadanos, como usuarios, que esa publicidad dirigida, esa mentada personalización de la experiencia, de las técnicas agresivas del marketing directo, son cosas que nosotros debemos tolerar y asimilar de manera absolutamente inocua en el devenir de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y lo cierto es que no existe ningún derecho adquirido desde lo jurídico para hacer las cosas mal, para apartarse de la norma, para apartarse de los principios que nosotros hemos edificado en materia de protección de datos personales, no solamente a nivel local, a nivel internacional, en los cuales confluyen absolutamente todas las mentes que se encargan de trabajar y estudiar específicamente estas temáticas. Y hoy en día, específicamente en otras cuestiones relativas a técnicas más intrusivas de procesamiento de datos, tenemos también otras cuestiones que también sirven para afectar de manera mucho más exponencial a los titulares de los datos, como ser temáticas de las cuales ya hemos hablado en otros encuentros con Ricardo, como ser el tema del sesgo algorítmico, el tratamiento automatizado específico que realiza, por ejemplo, el Machine Learning y el Deep Learning, que generan otros tipos de afectaciones de carácter discriminatorio que también deberíamos tener en cuenta y analizar a la hora de pensar si esa publicidad dirigida no termina en serio revictimizando a la persona en virtud de estos perfilamientos. Y allí es cuando me pongo a pensar específicamente en este juego que Ricardo había hecho en el año 96, de articular algo que nosotros pensamos y estudiamos desde un punto de vista privado y articularlo con lo constitucional. Y hoy en día se aprecia tanto el tema del estudio dialógico de las normas. ¿Cómo podemos integrar estas herramientas normativas que hoy en día permiten el aseguramiento de nuestros derechos? Y de allí la confluencia de los diálogos normativos que podemos encontrar entre lo que tenemos en materia de protección de los derechos de los usuarios y de los consumidores, que por un lado también tiene cáliz constitucional, y por el otro lado la protección en materia de datos personales, que también tiene reconocimiento normativo en nuestro vértice, en nuestra Constitución, y que es apoyado también en materia de derecho a la intimidad por todo el plexo de tratados en materia de derechos humanos fundamentales que fueron incorporados en la reforma del 94, en el artículo 75 inciso 22, ensanchando nuestro bloque de constitucionalidad. Y es de esta manera que, con el apoyo de este artículo 42 y artículo 43, párrafo tercero, de estos emanan dos normas fundamentales de las cuales deberíamos integrar para fortalecer la protección que merecemos en materia de datos personales. La Ley 24240 de protección de los derechos de los usuarios y de los consumidores, por un lado, y la Ley de protección de datos personales 25326 por el otro.
Todo esto también, bueno, obviamente se ve enriquecido por otras disposiciones y resoluciones que emanan de la autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales. Pero lo fundamental es que aquí estamos tal vez olvidando un troyano que nos predispone esta ley 2440, también con la integración normativa de otras normas, tales como la norma relativa al tema de lealtad comercial o la ley de defensa de la competencia, que también se establecen a nivel dialógico en la regulación de carácter consumeril. Y del estudio y del desprendimiento de estas armas que nosotros tenemos desde el punto de vista normativo, emanan los derechos reconocidos a los usuarios. Calidad subjetiva que también comparten los titulares de los datos cuando son usuarios de aplicaciones que hacen uso de sus datos personales. Y entre estos derechos encontramos un derecho primigenio que es la base de la estructura del consentimiento, que es la información, el deber y derecho de información. Nosotros tenemos una característica dada, una caracterología dada por la propia ley de los derechos de los usuarios y los consumidores en materia de cómo debe ser esa información que se le brinda a los usuarios, a los consumidores. Y esto se caracteriza con información de carácter cierta, clara, detallada, adecuada. Y esta no es una palabra menor. ¿Adecuada a qué? A las capacidades de comprensión. Porque la información no es un mero ritualismo, no es un mero paso formal en esa ecuación, sino que es algo que nosotros debemos cumplir de manera cabal, de manera detallada. ¿Para qué? Para que realmente ese usuario comprenda qué datos se obtienen de él, con qué finalidades, qué técnicas de tratamiento se aplican, cuáles son los plazos de conservación, cuándo puede y cómo puede ejercer sus derechos, con qué canales de comunicación y demás. Todas estas características que componen ese deber y derecho de información son las que dan la validez a ese consentimiento y, mejor dicho, si podríamos hablar con términos más precisos, desde lo jurídico, el asentimiento informado del consumidor, del usuario, porque en verdad jamás hay una capacidad negocial de su lado. Esto es como Ricardo bien lo significaba con Goliat, o sea, ¿qué estamos luchando si nosotros en definitiva no estamos negociando? En el fondo el titular del dato simplemente puede decir que sí o puede decir que no. Y si dice que no, lamentablemente cuando se le propone alguna otra alternativa, ¿qué sucede? Esas alternativas son absolutamente inútiles. ¿Por qué? Porque las prácticas son cartelizadas, porque se utilizan cláusulas generales predispuestas de carácter abusivo. Por lo tanto, con independencia de que le hayan dicho que no o él exprese un no, cualquier otra puerta que toque en materia de procesamiento de datos van a encontrarse con las mismas dificultades, con las mismas abusividades. Por ello volvemos a la importancia del deber de información. Esa información también tiene que ser gratuita. Tenemos que pensar también en el momento en el cual se brinda esa información. Y ese momento es simultáneo o previo a brindar ese asentimiento, puesto que si es ulterior, ese asentimiento no es válido. Y lo mismo respecto de la variabilidad de condiciones dinámicas de procesamiento de datos. Nosotros bien sabemos que como usuarios ingresamos, por ejemplo, nuestra afiliación a una determinada aplicación, pero sabemos que con el paso del tiempo las técnicas de procesamiento que se aplican van variando. La aplicación a la cual nosotros adherimos hace unos años atrás no es la misma aplicación a la cual estaríamos adhiriendo potencialmente en el día de hoy. Los algoritmos, las técnicas de procesamiento que se utilizaban en un momento son absolutamente diferentes a las que se utilizan hoy en día, teniendo absolutamente hoy día una mayor intrusividad, un mayor grado de perfección respecto de la conclusión de esos perfiles, un mayor grado de acaparamiento de datos personales, de recolección de datos personales de forma sistematizada, una mayor capacidad de extracción de metadatos, de relacionamiento. Entonces, tenemos que pensar específicamente en esos entornos mutables, en los cuales esa cristalización de la autodeterminación informativa deviene inútil. ¿Por qué? Por la variación de las condiciones de procesamiento, por la mutabilidad permanente de esas condiciones de procesamiento, motivo por el cual una de las ideas y una de las propuestas en las cuales siempre insisto es que tenemos que pensar y reformar el concepto de autodeterminación informativa estática que tenemos en lo que es la autodeterminación informativa dinámica,
acompañada por un concepto de consentimiento informado dinámico. Un consentimiento informado más a tono y más del cáliz del consentimiento informado que nos prevé la bioética, que viene de las ciencias médicas, que viene del derecho a la salud. Un consentimiento informado que no se quede en un acto formulario, sino que sea una entidad viva, dinámica, que si varían las condiciones de procesamiento se tenga que refrescar de manera progresiva. ¿Para qué? Para verificar la voluntad de ese titular del dato en las condiciones de variabilidad dinámica que se presentan hoy en día con estas técnicas intrusivas de procesamiento de datos. Y no es menor el estudio del soporte de la información, porque en particular ese soporte tiene que permitir esa comprensión simultánea. Muchas veces en las aplicaciones encontramos que tiene que realizar bien, tiene que dirigirse hacia un lado, hacia el otro, abrir varias pestañas y realizar un montón de actos que son absolutamente dificultosos. Imagínense si esto es dificultoso para una persona que tiene tal vez expertise en el tema y puede llegar a trascender la opacidad del lenguaje. ¿Cómo va a ser fácil para un usuario que no tiene conocimientos especializados en la materia? Que no tiene tal vez un grado de utilización en el cual logre abrir todas las pestañas, realizar alguna suerte de compilación de esa información dispersa y comprenderla acabadamente tanto en sus cláusulas abusivas y otra categoría de cláusulas abusivas, que son las cláusulas abusivas sorpresa, aquellas que en la ejecución del contrato devienen abusivas y que muchas veces hasta aún así son opacas para quienes somos expertos en estas cuestiones. Por ello tenemos que pensar en la información, y esa información está acompañada específicamente del deber de seguridad. Otro deber absolutamente importante, refrendado también por la temática de la seguridad de los datos, porque en particular ese deber de indemnidad derivado de la buena fe objetiva que nosotros tenemos de las legítimas expectativas objetivadas que nos genera el otro, esperando que aquel que gestiona ese sistema, que gestiona esa aplicación, va a velar por esas condiciones de seguridad de nuestros datos, nos lleva a pensar en qué condiciones se encuentran almacenados los mismos, quiénes acceden, se procuran las medidas de seguridad respectivas para el almacenamiento de esos datos o no, y cómo se puede ejercer esos derechos en relación con las medidas de seguridad que se han aplicado. ¿Cómo podemos otorgar alguna suerte de empoderamiento a ese titular del dato, a ese usuario, para que conozca verdaderamente, de forma genuina, cuál es la seguridad que tienen los datos que se almacenan sobre él? Lo cual es inalcanzable. Ninguno de nosotros, por más que nos aseguren que mantienen nuestros datos en condiciones de seguridad, en primer lugar, sabemos específicamente qué es lo que se realiza con ellos, y en segundo lugar, tampoco confiamos, porque tenemos una crisis de confianza. Específicamente porque siempre se nos ha dicho que se realizan determinadas cosas, pero luego cuando ocurren ciberincidentes, cuando ocurren fugas de información, brechas de seguridad, fugas de datos, nos damos cuenta que estamos desnudos, que estamos absolutamente expuestos y que nadie nos está cuidando como es debido. Y tampoco, si bien las empresas tampoco lo realizan, tampoco tenemos autoridades específicas de aplicación que estén velando por el mantenimiento de esas condiciones de seguridad de forma permanente en estos repositorios que, como bien señaló Ricardo, no existe dato no sensible. Yo lo he insistido en mi tesis doctoral con la redefinición de lo que es dato sensible. Tenemos que observar que hoy día, por las capacidades de procesamiento que tenemos, cualquier dato nos permite, siendo relacionado con otros, inferir información que puede ser potencialmente riesgosa para el titular del dato. Entonces tenemos que permitir que esta dicotomía conceptual entre lo técnico y lo jurídico se resuelva en pos de la primacía de los hechos que nos afectan, que es que la criticidad del dato es lo que importa, la criticidad contextuada del procesamiento, es decir, ¿qué es lo crítico para un determinado procesamiento de datos en este contexto? ¿Cuál puede ser el riesgo de ese procesamiento para el titular del dato? Y en virtud de ello tomar el máximo de medidas de seguridad debidas, porque también la seguridad no puede fragmentarse. Es decir, esto de dividir y generar grados diferenciados de seguridad en función de
la tipología de datos nos ha llevado a tener hasta el derecho discriminatorio de acceso a la seguridad. Parece que solamente respecto de nuestros datos sensibles se merecen condiciones adecuadas de seguridad, mientras que respecto de todo el resto de los datos que nosotros calificamos como personales, no se requieren condiciones de seguridad. Y esto es absolutamente falaz. Y por otra parte, lo último en materia de estos derechos en relación a los datos de los usuarios, brindarle efectivamente información sobre qué datos del consumidor, del usuario se obtienen, cómo se los trata, qué se hace con ellos, cuál es el ciclo de vida que tienen estos datos y, en corolario, las medidas de seguridad que se aplican sobre ellos. También tenemos un gravísimo problema típico del procesamiento de datos, que es el tema de la cesión y de la transferencia de los datos de los usuarios. ¿Y ello por qué? Porque prácticamente todas las aplicaciones, todas las empresas trabajan ¿cómo? Trabajan con estructuras de grupo económico. Y es allí donde existe una típica cláusula abusiva genérica que se coloca, que es la cesión a personas indeterminadas, o sea, personas jurídicas indeterminadas que componen ese grupo económico con finalidades que desconocemos. El típico fraseo en el cual nos dicen si autorizamos que cualquiera del grupo económico tenga contacto con nuestros datos personales y que los procese para sus determinados fines. Y de esa manera el titular del dato está autorizando de forma absolutamente genérica que cualquiera haga cualquier cosa con sus datos, desconociendo absolutamente quiénes son los sujetos determinados a los cuales podría referirse y a los cuales podría ejercer y dirigir sus acciones y sus derechos. Y esto es absolutamente nulo, es absolutamente abusivo. O sea, todas las cláusulas de cesión y de transferencia de datos de corte genérico son absolutamente cláusulas abusivas y se debe prever y debemos ya directamente asimilar, como simplemente hemos asimilado la abusividad de muchísimos otros tipos de cláusulas abusivas, como ser la de cláusula de prórroga de jurisdicción, que son cláusulas nulas y que se tienen que tener por no escritas. Claramente, si tenemos un régimen de protección consumeril, este es independiente del medio que se trate, y en el medio electrónico, en el medio digital, tenemos estas cláusulas reiteradamente abusivas que se ven acompañadas al mismo tiempo y obviamente enriquecidas para los proveedores y para los responsables de tratamiento, con muchísimas prácticas abusivas que también se llevan adelante, que violan sistemáticamente el principio de finalidad y de calidad de los datos, al mismo tiempo que también violan el principio de minimización y de no excesividad de los datos personales. ¿Cuántas veces como usuarios nos han pedido más datos que los necesarios para ese relacionamiento que estábamos asintiendo? ¿Cuántas veces se han obtenido de manera excesiva datos personales sobre nosotros y sobre terceros relacionados a nosotros? Ejemplo típico, cuando dicen, bueno, vamos a acceder a tu agenda de contactos, vamos a acceder a tus interacciones. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objeto? Entonces, tenemos que redimensionar estas abusividades a los fines de defendernos y a los fines de empoderarnos particularmente en contra de estas prácticas y cláusulas abusivas que se condensan en estos perfiles publicitarios que nosotros, a los cuales estamos expuestos permanentemente. Esos perfiles publicitarios son lícitos siempre y cuando los datos provistos para realizarlos hayan sido provistos por el consentimiento de esos consumidores, de esos usuarios. Pero absolutamente serán ilícitos si los datos provistos han sido obtenidos sin el consentimiento de los consumidores, de los usuarios. En el ámbito informático abundan prácticas abusivas al respecto, específicamente aquellas que toman como una expresión afirmativa el silencio del titular del dato. Esto también es conocido y romantizado con el tema del consentimiento tácito del titular del dato, el consentimiento líquido. En particular también el tema de, en el ámbito informático, la utilización de programas, como las que mencionaba anteriormente, las cookies, que en algunos lugares están reguladas. Nosotros podemos asimilarlas como prácticas abusivas y absolutamente someterlas bajo la regulación consumeril si no tenemos específicamente ninguna ley particular de cookies. Y también otra de las cosas que deberíamos redimensionar es el tema de la gratuidad. Tenemos un concepto muy equívoco específicamente
en materia de gratuidad, porque cuando hablamos específicamente en materia de datos en particular, esa es la contraprestación en sí misma. A ver, el titular del dato muchas veces cree específicamente que existen ciertas aplicaciones que se llaman gratuitas por el simple hecho de que no abona respecto de las mismas ningún precio en dinero. Pero esto no es así. Estamos siendo objetos y sujetos al mismo tiempo. La contraprestación que estamos brindando son nuestros datos. Eso es lo que nosotros específicamente estamos pagando por el servicio. Y debemos quitar esa idea y pasar tal vez aquí sí a un concepto jurídico que es la onerosidad, ya sea dineraria o en especie. Y aquí estamos pagando en especie con un objeto, que son los datos, que son nuestro activo intangible de mayor valor que tenemos. El perfilamiento publicitario desde un punto de vista regulatorio, para que puedan dimensionarlo respecto de cómo lo tiene abordado nuestra ley de protección de datos personales. Bien, el contexto histórico en el cual esta ley salió evidentemente era diferente a la actual. Claro está que ya atravesada las 2 décadas de antigüedad de la misma, ha quedado desajustada específicamente en materia de la conformación de perfiles por el tipo de técnicas que hoy en día se utilizan a los fines de perfilamiento, técnicas que incluyen la implementación de inteligencia artificial con algoritmos súper avanzados que se encargan de realizar todas estas cuestiones entrecruzando las bases, relacionando los datos, realizando inferencia y muchos otros tipos de detecciones de patrones que nosotros desconocemos con esos riesgos propios del sesgo algorítmico y del determinismo algorítmico, el cual podemos ser víctimas a raíz de esas aplicaciones. Esa conformación de perfiles nosotros la tenemos contemplada en el artículo 27 de nuestra ley de protección de datos personales y debemos tener presente dentro de ese marco regulatorio una limitación en materia de las decisiones basadas en perfiles que tenemos en su artículo 20, en particular porque nosotros consideramos, y este ha sido un principio jurídico clásico en esta materia, que es que las decisiones basadas en materia de perfilamiento no pueden basarse exclusivamente en aquellas que tengan efectos jurídicos o de carácter administrativo, que no pueden basarse exclusivamente. Esto implica que el perfilamiento automatizado puede ser una herramienta de apoyo, pero que tiene que estar sujeta a ese debido control y resguardo de carácter humano. La revisión de la decisión es algo fundamental. Y ello lo tenemos que pensar del mismo modo que conversábamos hace un rato en materia de información. No tenemos que pensarlo desde un punto de vista ritualista o formalista. Esa revisión tiene que ser real, esa revisión tiene que ser comprobable. Y tenemos otros problemas en particular con la proyección de la reforma normativa específicamente en materia de protección de datos personales, porque tanto el proyecto que se envió al Congreso en 2018 como los dos que se han enviado en 2020 en particular, ambos receptan riesgos, una, en materia de consentimiento, porque admiten en materia de datos personales la admisibilidad del consentimiento de forma expresa y de forma tácita. El consentimiento tácito es absolutamente riesgoso, máxime en el contexto de procesamiento del cual estamos hablando y conversando nosotros, un hecho que nos alejaría directamente de los parámetros protectorios internacionales vigentes. Y luego también tenemos otro problema observable desde la perspectiva del perfilamiento, en particular en aquellos casos en los cuales se limita el derecho de oposición a ser objeto de toma de decisiones automatizadas y a ser objeto de perfilamiento en este proyecto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, estas son cuestiones revisables y atendibles en esta materia y que deberían ser observadas antes de que cualquiera de estos textos termine trascendiendo, particularmente por las afectaciones que podrían llegar a causar en materia de derechos y derechos humanos, ni hablar. Y esto nos conduce al caso de WhatsApp. En términos, cuando hablamos de términos y de condiciones de privacidad, son ese conjunto de reglas que utilizan las aplicaciones para establecer las condiciones en las cuales se van a tratar nuestros datos personales. Y
de forma genérica, muchas veces estos términos y condiciones en materia de tratamiento y demás incluyen cláusulas abusivas y vislumbran indirectamente la realización de prácticas abusivas. Esos términos y condiciones incluyen desde ya esas prácticas que nosotros entendemos como veladas y que nos provocan esa crisis de confianza específicamente, porque en términos generales siempre hemos sido defraudados, o sea, siempre que nos han dicho determinadas cuestiones que se realizaban de tal manera, en el fondo terminaba mostrándose que se realizaban de otra. El caso paradigmático de Cambridge Analytica, sin perjuicio de que todos los usuarios con anterioridad a la divulgación del mismo creían que tal vez estaban a salvo y que las condiciones de privacidad que habían firmado se respetaban, ese incidente muestra claramente la frustración de todas esas expectativas legítimas objetivadas que los usuarios tenían respecto de la fidelidad, lealtad y cumplimiento normativo de esas aplicaciones. Entonces, en particular, esas prácticas abusivas terminan siendo asentidas y existe un incumplimiento absolutamente sistemático de ese deber de información que genera esta frustración en la confianza que nosotros ya hoy en día repelemos de forma intuitiva. ¿Qué sucedió con la aplicación que nos convoca? Bien, había propuesto cambios específicos en materia de la política de privacidad y el intercambio de datos que tenía con la empresa que la había adquirido en el año 2014, que es la empresa Facebook. Facebook es un gran conglomerado, ya directamente como decirles un gran medio, que ha adquirido diferentes empresas y redes sociales como WhatsApp en el año 2014, Instagram y otras mencionables, y que en condición de esa adquisición, la Federal Trade Commission en su momento, en 2014, les había condicionado a mantener las bases de datos segmentadas. Esto significaba mantener las bases de datos de forma autónoma y separada entre las diferentes empresas que había adquirido, lo que incluía que la base de datos de WhatsApp iba a permanecer únicamente para los usuarios de WhatsApp y Facebook no iba a poder tomar los datos de dicha base de datos para enriquecer sus repositorios de datos. Esa política de privacidad y de intercambio de datos que se propuso cambiada en el 4 de enero de este año, realizó obviamente una cuestión que atrajo muchísima controversia, en particular porque vislumbraba que se iba a fragmentar, se iba a violar esa condición de separación. En particular porque WhatsApp iba a comenzar a compartir datos con Facebook de sus usuarios, lo cual no había sido consentido originariamente por los usuarios de la aplicación. Al principio, en un primer momento, la entrada en vigor de estos cambios se había anunciado para el 8 de febrero de 2021, pero en virtud, obviamente, del escándalo internacional que ocasionó estos cambios unilaterales en los términos y condiciones de privacidad, fue prorrogado hasta el 15 de mayo del presente año a los fines que, y aquí ya se encuentra una técnica poética, a los fines que los usuarios pudieran leer de manera más detenida los cambios y familiarizarse con los mismos, lo cual absolutamente de ningún modo purga el vicio que se intentaba a través de los mismos. Para darles una foto en Argentina los usuarios, el 76% de los usuarios de telefonía móvil tienen descargada dicha aplicación y el grave problema está que en el anuncio de esos cambios de términos y condiciones en materia de la política de privacidad de WhatsApp, directamente se les anunciaba a los usuarios que si ellos no adherían a estas nuevas condiciones, no iban a poder continuar utilizando la aplicación. Por lo tanto, era directamente una rescisión unilateral en caso de que uno no asintiera esos nuevos condicionamientos específicamente en esta materia. Y esto demostraba una falta de transparencia informativa absoluta porque había una vaguedad tremenda respecto de cuáles iban a ser específicamente esos cambios. Porque en primer lugar, todo lo que ya vimos de manera directa fue que nos estaban proponiendo una integración absolutamente forzosa de nuestros datos como usuarios de WhatsApp con la empresa Facebook. Y esto se iba a realizar, y allí para comentarles un poco más el corte técnico de aquello que iban a efectuar,
en relación particular con el tema de la monetización, la explotación comercial de los datos de los consumidores y de los usuarios, que tiene que ver con la utilización de la API de WhatsApp Business. Y esta API servía para chatear con los clientes. Vieron que nosotros como consumidores, como usuarios, muchas veces nos comunicamos con empresas a través del uso de WhatsApp o a través de números referidos de Instagram que nos pasan y nos conectan con la aplicación de WhatsApp para comunicarnos con la empresa. Y lo mismo desde la plataforma y red social Facebook. De esta manera ellos indicarían que en esos espacios en los cuales nos empecemos a contactar con las empresas iban a indicarnos como usuarios que estábamos específicamente en ese tipo de tratamiento, de que esto iba a servir para una mejor personalización, y acá de vuelta la palabra romántica de la personalización de la experiencia de esos usuarios, porque iban a compartir los datos para hacerlo. Esto iba a permitir optimizar todo lo que es la aplicación de carácter de WhatsApp Business, o sea, simplemente para ello, para quitarle el miedo a los usuarios de que esto no se iba a utilizar en las aplicaciones o los usos domésticos específicos en materia de WhatsApp, porque el gran temor que tenían todos los usuarios cuando esto salió específicamente fue el hecho de pensar ¿y qué iban a suceder con nuestras comunicaciones de carácter privado? Iban a ver el contenido, iban a acceder a las mismas y demás. De que ellos no iban a utilizar específicamente los mensajes con objetivos propios de marketing, que iban a respetar las condiciones de privacidad en la forma en la que ellos recolectaban los datos, que solamente estaban brindando una mayor transparencia y una mayor accesibilidad respecto de estas nuevas condiciones, y que los usuarios, obviamente, que no hubieran aceptado estas políticas no iban a perder sus cuentas, pero que progresivamente esa solicitud de aceptación de esas nuevas condiciones iba a hacerse cada vez más reiterada, al punto tal de que si pasado ese 15 de mayo, la reiteración del mensaje de solicitud de aceptación se iba a hacer tan frecuente que en definitiva iba a terminar obstaculizando la utilización de la aplicación. Efecto mismo que la rescisión unilateral de la cual hablábamos antes, nada más por vía fáctica. Y esto obviamente provocó una reacción absolutamente masiva a nivel internacional, en particular porque Europa, con su regulación más protectora y sus estándares más elevados, había predispuesto en términos generales, y cada uno de sus países reaccionó a su manera y con sus opiniones específicas con las autoridades en materia de protección de datos, señalando particularmente que dentro del territorio europeo los que eran del territorio iban a aceptar nominalmente esos cambios de términos y condiciones, pero que respecto de ellos no se iban a aplicar esas condiciones. Y de ese modo también reaccionaron otros países con infinidad de cantidad de usuarios que también vieron potencialmente conculcatorio para sus regímenes de protección de datos personales y de privacidad de sus usuarios estos nuevos términos y estas nuevas condiciones específicamente. Y es así como desde la perspectiva de el derecho a la protección de datos personales, disciplina que me apasiona y realmente me mueve muchísimo en lo personal, en lo académico, en lo profesional que ejerzo, y que es una de las temáticas centrales de mi ejercicio, pensé y observé cómo reaccionaba, por ejemplo, acá a nivel local, el ámbito de la protección de datos personales. Y la respuesta general fue realmente decepcionante. En particular, no se veía la reacción de la autoridad de aplicación. La Agencia de Acceso a la Información Pública en su momento no es que salió a hablar del mismo modo que salieron a dirigirse contra esta temática otras agencias a nivel internacional de protección de datos. En particular, también el ámbito de la especialización en materia de protección de datos personales y las diferentes voces al respecto. Las únicas opciones que predisponían eran que los usuarios migraran de aplicaciones, tal como sucedió en muchas partes del mundo, que los usuarios bajaran aplicaciones alternativas que protegían de manera un poco más acabada la protección y la privacidad de los datos, como Telegram y Signal. Pero esto bien, soluciona la realidad de algunos, pero no soluciona la realidad del 76% de todos los usuarios de telefonía móvil que tenían descargada la aplicación.
Esto también es una solución facilista que no da cuenta de la brecha digital, de que tal vez algunos no saben bajar otras aplicaciones, configurarlas o utilizarlas, o dar cuenta de que existen otras alternativas más protectorias. Y por otra parte también había oído algunos que no daban cuenta de la regulación consumeril y decían, bueno, no se puede luchar contra este Goliat. ¿Por qué? Y porque hay cláusulas de prórroga de jurisdicción que dicen que uno va a tener que litigar en los tribunales de California, y esto es imposible. Bien, estas perspectivas absolutamente están endulzadas por los intereses propios que tenemos entremezclados en el tema de la protección de datos personales y quienes en teoría deberían defender nuestros intereses y en el fondo no lo hacen. En el fondo terminan autorizando tácitamente y legitimando estas prácticas abusivas a las cuales terminamos siendo víctimas simplemente porque hay conflictos de interés en el área. En particular, esto también es visto por el área del tercer sector o de las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos digitales, las cuales también las metodologías de acción que tienen son absolutamente limitadas y en el fondo se ve alguna suerte de connivencia con estos cambios, estas cuestiones que terminan abusando de manera genérica a todos los usuarios y consumidores. Y es desde este ángulo, desde esta perspectiva crítica y desde este espíritu que decidí interponer una denuncia, observando este marco normativo dialógico que tenemos a disposición y aprovechando esa ventana que parecen no observar esas aplicaciones, esos grandes intermediarios de Internet, esas redes sociales, esos responsables de tratamiento, que parecen no ver que están sujetos a la ley 24240, que parecen no entender que aplica respecto de ellos la regulación específica de protección de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Es de esta manera que el 25 de enero interpuse una denuncia como usuaria a nivel administrativo conforme lo que permite nuestro artículo 25 de la Ley de Derechos del Consumidor contra Facebook Argentina en función de un montón de artículos que se veían violados específicamente, el artículo 42 que les mencioné de la Constitución Nacional y en particular los artículos 4, 8 bis, 19, 37 y 38 referidos a derechos de los usuarios y los consumidores, el deber de información, trato digno, el respeto de términos y condiciones contractuales, cláusulas abusivas y la modalidad de contratación de carácter adhesivo, ¿no? Y de esta forma, gracias a esta acción, se gatillaron otras acciones sucesivas específicamente en el ámbito en toma de decisiones relativas a esta denuncia. En particular, la Dirección Nacional de Derechos del Consumidor, con relación a la denuncia que realicé, efectuó la imputación por cláusulas abusivas del servicio de WhatsApp por y en virtud de esta denuncia. Esa imputación fue en el marco de la denuncia que había realizado por las presuntas infracciones a la ley 24240 que se encontraban en esas cláusulas abusivas que establecían, entre ellos, un montón de datos que se compartían, exenciones de responsabilidad, prórroga de jurisdicción, como les mencionaba, partes del contrato que se encontraban en idioma inglés, que habían sido traducidas de forma sesgada, de manera tal que los usuarios, los consumidores, leían sesgadamente el contenido. Se permitía la transferencia de información afiliadas, permitía la rescisión unilateral del contrato, y todo esto generaba una hipervulnerabilidad de los usuarios que habían adherido a ella. Al mismo tiempo, la Secretaría de Comercio Interior, como antecedente con la denuncia que efectué y la imputación que realizó específicamente la Dirección de Consumidor, efectuó también un informe específico a manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en relación a las cláusulas abusivas específicamente que se encontraban, y de ello también en ese informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se observó este diálogo normativo que yo señalaba en la denuncia, del tema del abuso de la posición dominante, que muchas veces no vemos y que tal vez no lo dimensionamos en cuanto a la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque todas esas políticas nuevas de privacidad no solamente iban a afectar los derechos de los consumidores y de los usuarios, sino también la competencia y el interés económico general.
Y esto es una conculcación, una violación también a la ley de defensa de la competencia por el abuso a la posición dominante que tienen estos grandes conglomerados de datos. Por lo tanto, al determinar que se incumpliría también ello la ley 25.326 de protección de datos personales, específicamente porque datos se tomaban el acceso a la libreta de direcciones, número de teléfono, los datos de la zona, la información relacionada al servicio, información de interacción con la empresa, entre muchísimos otros, además de la información desde del dispositivo con el cual se operaba. Por lo tanto, era absolutamente abusivo desde cualquiera de las tres normas que lo miremos. Y es allí que la Secretaría de Comercio Interior allí establece esa medida cautelar de suspensión de esos nuevos términos y condiciones durante 180 días o lo que dure específicamente la investigación. Para concluir la intervención y dar paso al debate y al diálogo abierto con Ricardo y los asistentes, en particular, el foco de esto es dimensionar el valor comercial que tienen nuestros datos, que nuestra voluntad es clave en esta ecuación, que a través del procesamiento, del perfilamiento, no solamente se conculcan ciertos y determinados derechos limitados a nuestra intimidad y a nuestra privacidad, sino que es absolutamente expansivo. Entender que esa generación de perfiles publicitarios, perfiles automatizados, es abusiva, es conculcatoria de todos los marcos jurídicos que tenemos, de la Ley de Protección de Datos Personales, de la Ley 24.240, de la Ley de Defensa de la Competencia, y comprender también que muchas veces el batir de las alas de las mariposas tienen efectos, o sea, en particular entender que con pequeñas acciones podemos tal vez beneficiar a una múltiple cantidad de gente que tal vez no tiene voz, no tiene representación en estas cuestiones y a las cuales no se les ha dado cabida en estos debates, en particular porque muchas veces ingenuamente confían en aquellos a los cuales nosotros a veces les delegamos específicamente el rol de la defensa de ciertos derechos que son capitales en nuestra era digital y que en el fondo debemos tomar las riendas personalmente de esos derechos para hacerlos valer. Porque si no hacemos oír nuestras voces en los foros correctos, en los espacios adecuados, estas voces se las lleva el viento. Y es como las plumas, nadie va a poder luego recogerlas. Entonces, en particular, valorizar esa transparencia informativa, esa seguridad, esa protección y entender que la autodeterminación informativa es un derecho clave y renunciable. Muchísimas gracias a todos y les dejo el debate y la palabra a Ricardo. Bueno, querida Johanna, yo no tengo palabras suficientes para felicitarte. Ha sido verdaderamente una conferencia magistral. Contigo hablábamos a veces sobre esto de conferencia magistral y lo tuyo realmente lo ha sido. No solo te felicito por el coraje y por haber llevado adelante esta acción, y te agradezco porque creo que has hecho una acción en beneficio de todas nosotras, sino que aparte te felicito por tu exposición, por tu claridad, por el interés que generan tus palabras y por esa capacidad excelente didáctica que te caracteriza. Yo tomé varias notas, aquí estaba con mi cuaderneta y tomé varias notas de tus palabras, de ese pequeño curso que nos acabas de dar. Y, por ejemplo, esto de decir, bueno, son nulos, ¿no? Que decías varias veces, esto es nulo, esto es nulo. Hay un principio que a veces nos olvidamos en las facultades de Derecho por mirar demasiado los artículos y no la realidad social, por mirar demasiado las leyes y no la calle, ¿no? Que los actos jurídicos nulos igual existen, ¿no? Y que el hecho de que algo sea nulo normalmente no lo saca de circulación. Y esto es algo que a veces podemos llegar a tranquilizarnos en las aulas universitarias de Derecho diciendo, bueno, pero es nulo, sí, pero es nulo, pero resulta que vive igual, ¿no? Hay un concepto que a veces me gusta compartir con mis sacrificadas alumnas y alumnos, que es el concepto de derecho pop, ¿no?
nosotros solemos hablar como si todo el mundo tuviera, no es tu caso porque has sido muy clara en esto, pero como si todo el mundo tuviera estudios de derecho y leyera en los fines de semana tratados jurídicos y demás. Y resulta que la enorme mayoría de la gente ve otra realidad y vive otra realidad, porque lo que tenemos que asumir algunas veces es que las mujeres y los hombres de derecho somos criaturas anormales, patológicas, complicadas y dignas de enclaustramiento psiquiátrico en la mayoría de los casos. Pero la enorme mayoría de las mujeres y de los hombres que retosan por este mundo de Dios, en general, no han pasado por una facultad de Derecho y a eso se explica fundamentalmente la sonrisa permanente que llevan en el rostro. Pero la verdad es que no basta con la nulidad. O sea, si este tipo de productos son realmente nocivos, si este tipo de actitudes son verdaderamente perjudiciales, no basta con la nulidad. No tienen que ser permitidos, tienen que ser prohibidos. Porque para eso tenemos el principio de nuestra Constitución Nacional que se mantiene en la colcha de retazos de 1994, que es el principio de que, bueno, las cosas hay que prohibirlas. Entonces, hay que prohibirlas. Ahora, la gran pregunta que me viene entonces es si no corremos el riesgo de salir del mundo. Porque que no sea que nos pase que porque en Argentina prohibamos estas cláusulas cuando resulta que en todas las partes las permiten, entonces que esto nos saque del mundo, o sea que nos genere una especie de efecto República Popular China, ¿no? Y que se nos venga una especie de muralla china, pero no la muralla china esa turística, sino la verdadera, ¿no? La que existe hoy en día, y que no podamos entrar en esto y que salgamos, y esto me preocupa bastante. Y con relación a esto de decir, bueno, vamos a confiar, van a usar los datos, los van a proteger, van a velar por nuestros derechos. Yo creo que hay que recordar a una gran filósofa contemporánea que es Madonna, ¿no? Que ella dice, I live in a material world, ¿no? Y efectivamente vivimos en un mundo material y por cierto que yo no tengo entre las organizaciones filantrópicas a WhatsApp ni a Facebook ni a ninguna de estas y que lo que buscan es ganancia, es lucro. Entonces, no van a proteger, sino que van a tratar de sacar todo el lucro y toda la ganancia que puedan. Y esto es una realidad del mundo en el que vivimos y tenemos que tratar de ver cómo hacemos para poder seguir viviendo en este mundo, visto y considerando que las alternativas por ahora no son muy satisfactorias. Y claro, la situación de acceder a prestaciones. Cuando fui a sacar mi pasaporte, por ejemplo, aquí en la República Argentina, me pidieron teléfono celular. Y yo en ese momento, porque yo hace poco que uso teléfono celular, y le dije, no tengo teléfono celular. Y me dijo, pues entonces tampoco tendrá pasaporte. Y resulta que ahí me desayuno que el tener teléfono celular es requisito en la República Argentina para tener pasaporte, porque hay que llenar ese cuadradito y las personas que normalmente se ocupan de esto tienen un coeficiente intelectual que no permite evaluar la posibilidad de que no se pueda llenar un cuadradito. En consecuencia, tuve que poner el teléfono celular de mi querida y sufrida compañera, que por suerte me lo acordaba de memoria, y quedé con ese teléfono celular. Hoy en día ya tengo, ya está. Ahora, luego se decía, para viajar en el futuro te vas a colocar un chip. Te vas a tener que colocar un chip subcutáneo.
porque entonces con ese chip subcutáneo no vas a pasar por migraciones, no vas a pasar por esto, por lo otro, porque vas a ir directamente con unos lectores que van a leer el chip subcutáneo que tú llevas. Ah, pero yo no me quiero meter un chip subcutáneo. Bueno, perfecto, entonces no viajes, no hay ningún problema, no viajes. O sea, es irte diciendo, bueno, perfecto, tú tienes toda la libertad de hacer lo que quieras, pero vas a terminar viviendo en una isla desierta en la mitad del Océano Pacífico. Entonces, esta es la cuestión de decir, bueno, ¿qué nos queda a nosotras por hacer? ¿Qué nos queda? Aquel viejo concepto del contrato de adhesión hoy en día ha tomado unas dimensiones extraordinarias, viste, considerando que al final se equivocó Terminator, porque el problema de la humanidad no terminaron siendo los robots gigantescos, monstruosos y Transformers. El problema de la humanidad terminó siendo como lo anticipó Savigny en 1848. Terminó siendo la persona jurídica. O sea, a los robots mandámelos, que lo traigo a Schwarzenegger o lo que sea, y fabricamos armas y le disparamos a los robots. Pero ya dijo Savigny cuando creó la Juridische Person, cuidado porque a esta no hay quien la mate. Entonces, el mundo hoy en día, como en algún momento lo anticipó remotamente Karl Marx, yo creo que lo anticipó de carambola, que verdaderamente no lo dijo con plena conciencia porque Karl Marx no conoció la sociedad anónima, etc. Pero realmente, la cuestión es, hoy en día el mundo está en manos, no de personas físicas, sino de personas jurídicas, de corporaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para pelear contra estas corporaciones? Bueno, tenemos gente valiente como Johanna Faliero, que va y sale con la onda contra Goliat, y entonces obtenemos prórrogas y obtenemos... Pero, a ver, yo no quiero pensar quién va a terminar ganando. Ojalá que termines ganando vos, pero como que bueno, que algunas dudas tengo. Y para cerrar y pasarte la palabra de nuevo, si Bruno y Elizabeth están de acuerdo, y recordarle a la gente que las preguntas hay que hacerlas por el chat, no con la mano levantada, porque veo una mano levantada, y las preguntas hay que hacerlas solo por el chat. Y veo que en el chat tenemos varias preguntas, Bruno, después, y tenemos muy poco tiempo, desgraciadamente. La famosa frase en materia informática, cuando el producto es gratuito, el producto es usted. Gracias, Johanna. A vos, Ricardo, comparto las apreciaciones y la perspectiva sobre estas cuestiones de qué sucederá desde lo fáctico, y es algo que también me preocupa y me intriga en lo personal, del resultado final de estas luchas. Porque uno siempre vive constantemente, y lo hemos visto con el tema de la amenaza permanente, a lo que vos bien señalabas de si nosotros colocamos estas exigencias, ¿qué pasa con la innovación? ¿Qué pasa con quedarnos fuera de ese mundo? ¿Qué pasa con si se cierran y si perdemos todas estas ventajas de estos desarrollos? Y creo que tal vez la lección elíptica, pensando un poco en la retrospectiva del año 68 con el 1113 y la industria automotriz, tal vez nos puede brindar alguna suerte de esperanza en estas cuestiones de que a pesar de la aplicación de estos cambios, la industria va a seguir, la innovación va a seguir y vamos a seguir gozando de las ventajas del mundo digital, tal vez con una menor abusividad y con una mayor garantía a nuestros derechos. Aquí en el chat les condenso, porque se parecen mucho las preguntas que han realizado, en particular una de las condiciones de esa medida específica que se había tomado en la cautelar era que también el mensaje figurara en los usuarios, en las aplicaciones de los usuarios, lo cual creo que ninguno de nosotros en Argentina hemos visto ningún pop-up en la aplicación diciendo que se suspendía cautelarmente la aplicación de esos términos y condiciones. Aquí en Argentina no se deberían estar aplicando estos cambios, por lo que, sin perjuicio de que los usuarios hayan o no asentido esos cambios de términos y condiciones, aquí no se estarían aplicando por el plazo de la cautelar, que es exactamente lo mismo que sucede a nivel conflictivo en Europa con el tema de la interfaz gráfica y la gente que tiene que
aceptar sin perjuicio que puertas para atrás se apliquen efectivamente estos cambios desde el punto de vista técnico. ¿Y qué herramientas tiene el usuario? Bien, las que ejercí, las que les mostraba específicamente, de recurrir a las vías, ya sea administrativa, tenemos COPREC, tenemos muchas otras vías para realizar denuncias, y si no nos oyen en la autoridad de aplicación en materia de datos, tengan en cuenta que también pueden recurrir a la defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores, además de las autoridades relacionadas en materia de protección de datos personales, y entender que sin perjuicio de que parezcan pequeñas nuestras acciones, tienen grandes efectos y que debemos hacer oír nuestras voces en estos lugares, y salir de tal vez el conformismo de simplemente juntar firmas y pedirlo por, como decirles, las buenas formas o de modos cordiales. Estos gigantes no oyen la cordialidad y no la aprecian del mismo modo que la apreciamos nosotros, así que tenemos que ser igual de incisivos, igual de fuertes que ellos. Muchísimas gracias. Para cerrar, doctor. o sea, sí, perdón, No, Bruno. muchísimas gracias. Si querés cerrar, no hay ningún problema. Justo te interrumpí, discúlpame. No, por favor, que creo que tal vez el simbolismo más grande que nos deja esto es la frase de Ricardo específica en cuanto a la lucha de David y Goliat. Este simbolismo no lo tenemos que perder de vista y tal vez aplicar esa moraleja específicamente en un área tan controversial como la que tenemos hoy en día con el tema del procesamiento de datos y la lucha por la protección de nuestros derechos a la privacidad, a la intimidad y demás. Gracias, Ricardo, y Bruno, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido un encuentro muy rico. Hemos aprendido no solamente acerca bueno, un poco del desarrollo histórico de las telecomunicaciones, el derecho informático, la protección de datos, sino también cómo esto, puntualmente cómo WhatsApp ha estado en se ha estado regulando. Creo que ha sido muy interesante la manera en la cual vos has planteado estas defensas que tenemos nosotros como usuarios. Y bueno, habiendo concluido este diálogo entre ustedes dos, entre ustedes que nos han dejado en el chat, no vamos a responder a las que ya se han contestado a lo largo de la exposición, pero nos deja una inquietud Noelia, que quiere hacer una consulta a la doctora Faliero, puntualmente. A la expositora nos dice que muchas gracias por tan pertinentes e interesantes reflexiones y le hace llegar la siguiente consulta. Perdón, Bruno. Considera que es... Perdón, sí, Bruno, decime. ¿te puedo hacer una observación? Como estamos sobre el filo de la terminación, propongo lo siguiente, porque hay preguntas muy buenas planteadas. Decime, Ricardo. No te escuché bien. No, lo que decía es que como estamos al filo de la terminación del horario y hay preguntas muy buenas, primero yo voy a grabar el chat y lo voy a preservar, pero por otra parte sería bueno que Horacio y las demás personas, Noelia y las demás personas que han enviado preguntas, Rubén y demás, que nos las manden al Departamento de Ciencias Sociales. Nosotros se las vamos a reenviar sistemáticamente. Acá tenemos a nuestras dos brillantes y queridas becarias, tenemos a Yamila y a Lucía presentes. Entonces, Yamila y Lucía se las van a reenviar a Johanna. Por favor, envíennos la pregunta con su email y entonces nosotros se las vamos a reenviar a Johanna para que Johanna, si nos hace esa enorme gentileza, que sé que la va a hacer, les vaya respondiendo para que nadie se quede con una pregunta sin responder. Que me parece, ¿estás de acuerdo, Johanna, que hagamos así? Absolutamente. Vale. Entonces, igual yo voy a preservar el chat y lo voy a grabar después, pero de todos modos sería bueno que envíen la pregunta mejor, aparte por email la pueden hacer más extensa, más detallada, y nosotros, así que la vamos recibiendo,
la vamos reenviando. Perfecto, la vamos reenviando. Muy bien. Ahí la doctora Andrea Gastrón, muy diligentemente, acaba de colocar en el chat, por las dudas que alguien no lo tenga, el email del Departamento de Ciencias Sociales. Tengan presente en grabarlo ya mismo, porque luego, cuando se termina la sesión, se les va a borrar todo eso. Así que los que no lo tengan, pónganlo. Bueno, ahora sí, Bruno, si quieres cerrar y me pasas después para que haga los anuncios parroquiales, como siempre. Quería hacer un comentario porque lo estuvieron preguntando, que el evento del día de hoy, la grabación va a estar en el canal del doctor Rabinovich en YouTube, y más o menos el día lunes o el martes va a estar en el canal de la facultad para el que quiera volver a disfrutarlo o el que no pudo verlo en el día de hoy. Y en el canal de Johanna también. En el canal de Johanna también. Perdón. Es un evento tan bueno que vale la pena verlo en los 3 canales, verlo 3 veces. Lo ven en el de la facultad, lo ven en el de Johanna y lo ven en el mío. En las 3 veces. Y en las 3 ponen un I like it. Y también quería hacer mención que en el chat están todos los datos de la doctora para el que los quiere copiar y los quiere resguardar. También están todos los datos de la doctora para que los puedan empezar a seguir. En el Twitter, el Facebook y demás. Por favor, no los comercialicen, porque si no resulta que no entendieron de qué se trataba la reunión de hoy. Pero bueno, usen los datos, pero hasta ahí no más. Sí, entonces Bruno y Elizabeth. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias primeramente a todos los asistentes por haber venido a este evento. Realmente hemos tenido una asistencia, creo que bien, como he dicho antes, pero vale la pena reiterarlo. Hoy no solamente hemos aprendido acerca de lo que es la protección de los datos, sino también todo el desarrollo histórico de lo que fue las telecomunicaciones, su regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, simplemente esta charla es la que después genera los disparadores para que después cerramos este encuentro y nos ponemos a investigar, o por lo menos esto es lo que a mí me da. Y me encanta cuando estos eventos tienen esta cuestión de querer interesar, no solamente por la temática, sino por el derecho relacionado con la misma. Así que sin más que agregar, realmente fantásticos y todos los miembros del Departamento de Ciencias Sociales, del Máster de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, por organizar este evento, y también por los justamente los miembros del programa de actualización del posgrado en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad, también dirigidos por la doctora Faliero, por organizar este evento.